Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Dios es bueno en todo momento y aún más. Mis amados, he tenido una lucha grande en mi corazón por los muchos casos que he atendido en estos meses, donde encuentro un factor común que nos afecta a todos. Y pidiendo dirección al Señor, voy a comenzar una nueva serie de mensajes que he titulado La Tentación. Y tiene que ver con las luchas que enfrentamos todos cada día. Este mensaje no es para alguien en específico, no es para alguien en particular, es para todos. Y nos vamos a dar cuenta con el transcurso de los mensajes que de una o de otra manera todos nos identificamos de uno o de otro lado. Le pido al Espíritu Santo de Dios que nos guíe para comprender y poner en práctica cada una de las enseñanzas que vamos a aprender a través de la palabra. Por favor, acompáñenme en una oración. Soberano Dios, Padre eterno, te damos gracias. Gracias por darnos la bendición de tener un lugar como este, donde podemos venir un grupo de tus hijos a adorarte, a alabarte, a levantar nuestros corazones y nuestras voces delante de ti en alabanza y adoración, donde podemos venir a traer nuestras ofrendas de gratitud y de amor, donde podemos estrechar nuestros lazos de amistad y de amor los unos con los otros, y un lugar donde podemos aprender de tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, y que la palabra que has puesto en mi boca para compartir esta mañana sea un bálsamo para muchos de nosotros, aunque sea una reprensión de tu parte también, Señor. Que podamos atesorar esta palabra y guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida. Que sea lo que tu Santo Espíritu sabe que cada uno de nosotros necesita escuchar. Usa este vaso, el vaso que has tomado la decisión de usar esta mañana, pero que sea tu voz, que sea tu palabra la que nos hable a cada uno de nosotros. Sabemos que es un tema complicado y difícil, pero necesario de ser tratado para tu iglesia. Así que disponemos nuestro corazón en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra tentación trae a la mente diferentes cosas para cada uno de nosotros. Para algunos esa palabra indica un delicioso helado de vainilla con nueces, una tentación. Para otros es el hombre o la mujer a quien ha venido a ser el objeto de algunas fantasías secretas. Para el negociante que vive bajo una presión inflexible, puede ser la taberna de la esquina o el bar que queda de camino. Para la mujer que hace tiempo perdió el fervor de ser esposa y madre, puede ser la farmacia del lugar donde sabe que puede conseguir que le vendan esa receta de calmantes una vez más para mantenerse equilibrada. Para el adolescente, la tentación puede ser traer a la mente una botella de cerveza, un paquete de cigarrillos o un miembro del sexo opuesto con quien los padres le han prohibido mantener algún tipo de amistad. Puede ser el deseo incontrolable de liberarse de una comida obligándose a vomitarla para no aumentar de peso.
Tal vez la tentación tiene algo que ver con ciertos canales privados de televisión o algunos lugares donde se alquilan videos. Piense por un momento, cuando usted oye la palabra tentación, ¿qué le trae a la mente? ¿Qué cuadros y emociones se vienen a su mente? Esta es una pregunta importante al comenzar juntos nuestro estudio en este tema. En cierto sentido, cualquier cosa que se le ocurra como respuesta a mi pregunta es el tema de esta serie. Es sobre usted y esa tentación en particular que cada uno de nosotros tenemos a lo interno de nuestro corazón. Para algunos el tema es sobre el uso de las drogas. Para otro puede ser hablar exclusivamente sobre la esfera de la tentación sexual. La pregunta es, ¿qué esfera de la tentación le gustaría hallar incluida en estos mensajes? Pregunto, ¿cuál es su tentación más grande? Yo deseo que usted escoja una tentación o una esfera de tentación donde pueda aplicar los principios de estos mensajes a través de toda nuestra serie. Al comenzar a ver la victoria que Dios le va a dar en su esfera, se verá motivado a aplicar estos mismos principios en otras esferas en las que pueda ser tentado. Pero para el propósito de medir nuestro progreso, debemos escoger una esfera en particular. ¿Cuál es nuestra mayor tentación? Quizás usted me diga, pastor, ya yo he probado eso. La esperanza de vencer la tentación más grande puede parecerle débil ahora mismo. Yo he tratado y he fracasado tantas veces en el pasado. Tal vez usted diga, ¿por qué desalentarme otra vez más? Ya lo intenté y no lo puedo lograr, no lo puedo vencer. Hay varias razones por las cuales puede volver a luchar una vez más. Y permítame regalarle o enumerar algunas de estas razones por las cuales debemos de luchar con esa tentación. La primera de ellas es que un hábito que le provoca derrota en su vida le robará su confianza en el poder de Dios para darle la victoria sobre el pecado. En consecuencia, usted vacilará en presentar a Cristo como la solución a otros que están controlados por el pecado igual que usted. Hemos hecho un esfuerzo como iglesia desde el año pasado y particularmente este año en esforzarnos por alcanzar a personas para Cristo, personas que conocemos y hemos traído sus nombres y los hemos escrito en unas hojitas allí en el árbol que está en el pasillo y hemos puesto allí la posibilidad de que esa persona voy a trabajar con ella para que se acerque a Cristo, para que conozca a Cristo personalmente. Pero muchas veces ese esfuerzo que yo intento hacer se ve truncado por mi propio pecado, porque no me siento digno de poder llevar a cabo lo que Dios quiere que yo haga. Usted se sentirá como un hipócrita y en esas ocasiones, cuando reúne suficiente convicción para decir algo, no tendrá la confianza que podría tener si fuera libre de aquella tentación. Uno de los resultados inmediatos de ser liberado de un hábito que lo controla es el deseo de compartir con otros el poder de Dios que ha sido experimentado por usted mismo. Cuando usted logra vencer una situación en su vida y se enfrenta con alguien que está viviendo la misma situación, usted tiene un argumento sólido para decirle, yo sé que Dios puede controlar eso. Pero cuando no es así, se inhibe y no puede compartir lo que Dios quisiera que usted compartiera. A Satanás le gusta mantenernos en esclavitud porque disminuye grandemente nuestra capacidad. Nos sentimos como hipócritas y también podemos parecer hipócritas si otros conocen nuestro pecado. ¿Ha oído usted la frase que comúnmente utilizamos, el diablo repartiendo escapularios? Cuando la gente conoce nuestra vida y conoce nuestra situación e intentamos hablar, el diablo nos avergüenza, porque ese es su trabajo, es su función. Yo he conocido a varios creyentes que nunca fueron seriamente motivados a dejar de fumar hasta que se rindieron para hacer un impacto en el mundo, en su mundo, para el Señor. Una persona comentó, nadie me va a tomar en serio mientras yo siga fumando. La gente me mira y dice, si Dios es poderoso, ¿por qué no le ayuda a dejar de fumar? Esa es una pregunta válida. La segunda razón o otra razón por la que usted tiene que recobrar esas esferas de su vida en que ha resbalado consiste en decidir no ser dominado por el pecado y llevarlo finalmente a lo que la Escritura llama un corazón endurecido. Una persona que no trata estas áreas de su vida, que no trata las áreas de tentación en su vida,
terminará teniendo un corazón endurecido. Y un corazón endurecido se produce cuando la gente oye la verdad y la cree, pero rehúsa aplicarla. Producir un corazón endurecido es un proceso que lleva tiempo, pero cada vez que los creyentes reconocen que hay pecado en su vida y sin embargo no hacen nada al respecto, se vuelven menos sensibles a la dirección del Espíritu Santo hasta que terminamos aceptando como si fuera algo natural o normal lo que estamos haciendo mal. Finalmente llegamos al lugar donde no sentimos ninguna convicción de pecado, se endurece y se apaga el espíritu en la vida de las personas, y esto es terriblemente peligroso. Cuando todavía hay convicción por el espíritu de que algo no está bien, todavía hay esperanza para salvar la situación. Pero en el momento en que lo justificas y lo toleras y lo envuelves con un halo de no es tan malo, entonces estás comenzando el proceso de descenso. La Biblia advierte que si dejamos que este proceso continúe, finalmente Dios nos entregará de nuevo al pecado. O sea, en un sentido Dios dice, ¿tú quieres vivir a tu manera? Bien, hazlo. Y sin ninguna interferencia de mi parte, prometo no meterme en eso. Te dejo solo para que tú lo hagas. En ese momento los creyentes pierden toda dirección moral y ética en lo que respecta al Espíritu Santo. Es decir, se quedan completamente solos. Yo creo que esto es lo que le pasó al hombre que describe la escena que vimos en el video de introducción, que está en 1 Corintios 5. Llevaba una relación de incesto, aparentemente sin ningún remordimiento, y creo que el hombre no obedeció las instrucciones del Espíritu Santo. Y Pablo tiene que llegar y decir, entréguenlo a Satanás, porque ya no hay nada más que hacer. Una persona que persiste y persiste en una acción de pecado y no quiere salir de ella, ya no hay nada que se pueda hacer. Ese es el riesgo que corremos si no nos encargamos del problema del pecado. Una tercera razón es que una cosa lleva a otra. Si usted tiene que luchar contra los elementos pecaminosos de su estilo de vida, es que un pecado lleva a otro pecado. El pecado es como el cáncer que se extiende y va carcomiendo poco a poco todos los demás órganos. Una esfera sin resolver expone otra esfera, y de pronto lo que empezaste pensando que era algo inocente termina siendo algo terriblemente maligno. Cuando usted se acostumbra a un pecado en particular, una vez que se arraiga en su estilo de vida, es asunto de tiempo antes de que esas esferas constituyan otros problemas y abran otros problemas en su vida. Parece que la mayoría de las reuniones de consejería que yo atiendo comienzan generalmente con una historia de un pecadillo que se dejó sin resolver. Esa esfera abre la puerta para otras y se convierte en problemas mayores. Escuché la historia de una muchacha adolescente que en su envolvimiento con las telenovelas se le desarrolló una profunda curiosidad sexual desordenada. Las series de televisión tienen mucho que ver con las cosas que nosotros hacemos. ¿Usted ha visto cómo se ha incrementado el nivel de violencia en nuestro país? Cosas que nunca vimos en Costa Rica, de sicarios, de muchachos jóvenes trabajando como sicarios. Lo estamos viendo hoy. Es el resultado de todo ese montón de novelas que ha tirado la televisión, esa suciedad que está mandando la televisión, donde ponen a los malos como si fueran buenos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Ella contaba que después de ser envuelta por las telenovelas desarrolló esa profunda curiosidad sexual desordenada, y después de varias noches de abandono sexual y de un corto matrimonio que terminó en fracaso, se encontró en el camino con la iglesia y le contó su historia a uno de los pastores. Era increíble que alguien con el trasfondo que ella tenía pudiera vivir una vida como la que ella estaba viviendo. Era una adolescente modelo en el hogar, una adolescente modelo en la iglesia, era una adolescente modelo en el colegio. Sin embargo, ella misma admitió que las telenovelas de la tarde la condujeron a un pecado que jamás se imaginó que llegaría a cometer. Un buen hombre cristiano comenzó a parar en una taberna local después de salir del trabajo para pasar algún tiempo con sus amigos. Él nunca tuvo ningún deseo de tomar, pero pensó que si se tomaba una cerveza no iba a causar nada, y que incluso tendría más empatía con sus compañeros, con sus amigos, mientras conversaba con ellos y les hablaba de Cristo. Una cerveza llevó a dos llevó a tres llevó a más, y terminó llegando alcoholizado a su casa, terminó perdiendo a su familia y perdiendo a sus hijos.
Él, contando su historia, decía: en mi corazón yo sabía que estaba mal, pero pensé que cada hombre tiene su propio vicio. Todos pecamos de alguna manera. Nadie es inocente realmente. ¿Deseaba él haber trabajado el problema de la bebida cuando era apenas una cerveza? Sí, lo deseaba, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Una cuarta razón es la sociedad satánica entre pecado y muerte. Una razón más de lo que usted tiene que tomar seriamente aún el pecado más pequeño es que el pecado siempre resulta en muerte de alguna manera. Santiago en el capítulo 1 nos dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La tentación no viene de parte de Dios. A pesar de que Dios la permite, Él en sí mismo no seduce al mal a nadie. Dios puede probar nuestra fe sin una solicitud al mal. Como dice Santiago, ni Él tienta a nadie. Santiago sabía que la mayoría de las personas tienen una inclinación impía de culpar a Dios cuando se encuentran en pruebas. Pero debido a su propia naturaleza, Dios es incapaz de ser tentado en el sentido en que nosotros somos tentados, como Santiago lo explicará. Dice: Dios no puede tentar a nadie. Santiago demuestra que la causa del pecado es la lujuria que vive dentro de nosotros y que en gran manera está sobre el individuo, más grande que el diablo, más grande que los instrumentos de afuera. Ni el diablo ni los instrumentos de afuera nos pueden hacer pecar sin contar con la atención de nosotros mismos. A veces somos tentados y podemos salir libremente de aquello. Otras veces nos dejamos llevar simplemente, y eso está dentro de nosotros. Dios a veces permite que grandes pruebas vengan a su pueblo. Algunas podrían ser consideradas como pruebas de parte de Dios, otras vienen de parte del diablo, y esas pruebas pueden venir a cualquier persona, incluso a aquellos que llamamos los favoritos de Dios. Pensamos en el duro mandamiento que le dio Dios a Abraham cuando le pide que entregue a su hijo primogénito, algo completamente fuera de toda lógica. O la dirección que le permitió que viniera, o le permitió al enemigo traer sobre Job todas las circunstancias que vinieron sobre la vida de Job. Otras veces Dios puede enviar pruebas como una en forma de juicio sobre aquellos que le han rechazado, como enviar un espíritu para traer engaño, como en los días de los reyes Acab y Jezabel. O apartarse de un hombre y negarse a responderle, como lo experimentó Saúl. Sin embargo, en ningún caso Dios arrastra a una persona al mal. Mis amados, libre albedrío. Yo tomo la decisión. Es el libre albedrío el que me lleva a decidir si yo hago algo bueno o no lo hago, si hago algo malo o no lo hago. No es el que está afuera, es lo que está dentro de nosotros. Satanás tienta, Dios pone a prueba. Pero la misma prueba puede ser una tentación como una prueba. Puede ser una prueba del lado de Dios y una tentación del lado de Satanás. Así como Job sufrió a causa de Satanás y fue una tentación, también sufrió a causa de Dios y fue una prueba de parte de Dios. Dios estaba probando algo en la vida de Job y eso constituyó una prueba para él. Lo mismo le pasó a Abraham. Dios quería saber dónde estaba el corazón de ambos por medio de la obediencia absoluta, aunque no entendieran nada de lo que estaba sucediendo. ¿Usted cree que Job no sintió, y así lo expresa en el libro, en algún momento abandonar a Dios y tirar todo por la borda? Llegó un momento donde en su desesperación él no sabía por qué estaba sucediendo aquello. Él se analizaba a sí mismo y decía: he sido un hombre recto, un hombre bueno, he hecho las cosas bien, pero no entiendo por qué pasa esto. Abraham, en su razonamiento, probablemente dice: le pedí a Dios un hijo, por 100 años esperé, me lo da y ahora me lo quita. ¿Qué es esto? ¿Pero qué probaba Dios? La obediencia. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a obedecer? Santiago dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Dios no nos tienta.
En lugar de eso, la tentación viene cuando cada uno es arrastrado por sus malos deseos y es seducido con el mundo y el maligno como proveedores de las seducciones. La palabra arrastrado es una metáfora tomada de un pez atraído por una carnada, o incluso de una ramera sacando a un joven del camino correcto y atrayéndolo con la carnada de placer para cometer una locura con ella. Satanás ciertamente nos tienta, pero la única razón por la cual la tentación tiene un gancho para nosotros es debido a nuestra propia naturaleza caída. La naturaleza caída corrompe nuestros corazones, corrompe nuestros deseos, corrompe todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Nosotros por lo regular le damos demasiado crédito a Satanás por sus poderes para tentarnos y fallamos en reconocer que somos nosotros quienes somos arrastrados por nuestros propios malos deseos. Qué fácil es echarle la culpa al diablo y qué difícil es reconocer que soy yo quien está actuando. Ese es el libre albedrío. Usted escuchará a personas decir: es que el diablo me hizo una zancadilla, es que el diablo me hizo una trampa. Mentira, el diablo hace su trabajo correctamente, el diablo es el mejor empleado de Dios, pero es usted quien toma la decisión, soy yo quien toma la decisión. Dios jamás es el responsable del pecado y de la condenación del hombre. Cuando la Escritura le atribuye ceguera o dureza del corazón a Dios, no lo asigna como el comienzo de la ceguera, ni tampoco lo hace el autor del pecado, ni le atribuye a él la culpa. El teólogo y reformador francés John Calvin escribió hablando de esto: la Escritura acierta en que los reprobados son entregados a lujurias depravadas. Pero esto es debido a que el Señor deprava o corrompe sus corazones de ninguna manera, ya que sus corazones están sujetos a lujurias depravadas debido a que ya están depravados y viciados. Nace de adentro, nace de nosotros. Dios nunca es responsable por el pecado o la condenación de ningún hombre. Dice Santiago: los malos deseos, después de que han concebido, dan a luz el pecado. Lo que brota de un mal deseo es finalmente el pecado, y lo que brota del pecado finalmente es la muerte. La progresión hacia la muerte es un resultado inevitable, el cual Satanás siempre intenta esconder de nosotros, pero del que nunca debemos ser engañados. Santiago representa la lujuria de los hombres como una ramera que atrae su entendimiento y su voluntad a sus impíos brazos, y de esa conjunción dice que concibe el pecado. Él lo toma como una concepción. El pecado, al producirse, actúa inmediatamente y alimenta la repetición frecuente, se alimenta de esa repetición frecuente hasta que al final gana la fuerza y a su vez engendra la muerte. Esta es la verdadera genealogía del pecado y de la muerte. Santiago concluye en el verso 16 con una advertencia para todos nosotros: mis queridos hermanos, no se engañen. No se engañen. La gran estrategia de Satanás es convencernos de que la búsqueda de nuestros malos deseos de alguna manera nos va a producir vida y va a producir bondad, que algo bueno va a salir de todo esto. Hubo un anuncio de televisión hace bastantes años atrás acerca de unos chocolates, y el locutor que hacía el anuncio decía: la mejor forma de vencer la tentación es caer en ella. Pero estaba hablando de chocolates. Si recordamos que Satanás viene para robar, matar y destruir, como dice Juan en el capítulo 10 y verso 10, entonces resistiríamos las tentaciones y las decepciones un poco más fácilmente, porque sabemos que toda estrategia del enemigo está empeñada y está dirigida para destruirnos. Santiago nos da una ecuación: tentación más pecado es igual a muerte. Ahora, donde quiera que hay pecado, siempre hay muerte de alguna clase. El ejemplo más obvio sería la muerte física como resultado de un accidente automovilístico relacionado con el alcohol o con el suicidio. Otros pecados provocan la muerte física después de un periodo prolongado, como la nicotina o las drogas o el mismo licor o los desórdenes en la comida.
El pecado provoca la muerte en otro nivel, sin embargo, y a menudo los problemas en este nivel es que llevan a hábitos destructivos como los que ya citamos. El pecado provoca la muerte en las relaciones. El pecado causa deterioro en las relaciones y termina provocando la muerte. Cuando el hombre es insensible a su esposa, ella se aleja emocionalmente de él por un tiempo, y si él continúa abusando de su esposa emocionalmente de esa manera, finalmente destruirá todo el afecto que ella le tenía y en esencia la relación llegará a su fin. Si una pareja joven de noviazgo deja que sus relaciones físicas tomen prioridad y tienen relaciones antes del matrimonio y se consumen en esas relaciones, en poco tiempo no habrá una relación y terminarán separándose. Si un empleador descuida a sus empleados y los trata mal y no muestra sensibilidad hacia sus necesidades y responsabilidades familiares, al final destruirá la lealtad de ese empleado y podrá ser capaz de cualquier cosa y destruirá finalmente la compañía. Si los padres descuidan a sus hijos, esa relación gradualmente se desintegrará hasta que dejará de existir. Si un hombre llena su mente con material pornográfico, finalmente destruirá cualquier posibilidad de intimidad sana entre él y su esposa, porque querrá llevar adelante las fantasías que ha visto en la pornografía y terminará destruyendo su matrimonio y su propia vida. Llegará a la muerte. Un padre que continuamente viola o ignora las leyes de tránsito con sus hijos en el automóvil destruye el respeto de ellos por la ley. Se enseña por medio del ejemplo. Mientras no me descubran, no hay malo en violar la ley. Es el mensaje que el padre le da a sus hijos cuando se brinca un alto, cuando irrespeta la ley, solo porque nadie lo está viendo. El adolescente que toma una copa por invitación de sus amigos destruye su capacidad de influir en ellos en la dirección correcta. El pecado siempre provoca alguna clase de muerte. Algo queda destruido, ya sea el respeto, ya sea la lealtad o la vida misma. Hay incluso una quinta razón que es más que una razón, es un resultado. Excusas y más excusas. Piense por un momento. ¿Está permitiendo que el pecado destruya lo que es más importante para usted? ¿Están sus vidas o sus debilidades, como lo llamamos a veces, socavando lentamente la vida de las relaciones de las personas que usted ama? ¿Está permitiendo que algunas cosas influyan en su vida y usted conscientemente sabe que eso está influyendo negativamente en su vida, pero se mantiene allí como si no pasara nada? Y usted se excusa y usted pone diferentes excusas y diferentes cosas para decir, bueno, todos pecamos, nadie es perfecto. El pecado en su vida termina destruyendo su vida de fe y termina destruyendo su propia vida. Así que quiero hacerle una pregunta importante. Quizás la pregunta más importante que tengamos que llevarnos esta mañana, y es la pregunta que usted debe de llevarse en su corazón. ¿Está preparado para dejar que Dios cambie todo esto? ¿De verdad está preparado para que Dios haga un cambio significativo en su vida? De ser así, permítame regalarle algunos consejos necesarios para lograrlo. El primer consejo es: sea realista. Si usted es como mucha gente, puede que no haya tomado la tentación más seriamente de lo que debía haber tomado en algún momento y adopta algunos pensamientos erróneos sobre la actitud de Dios hacia la tentación. Una de las declaraciones más comunes que la gente hace para excusar su fracaso en la esfera de la tentación es: solo soy un ser humano y además nadie es perfecto. Hay cierta verdad en esa declaración, solo Dios es perfecto. El problema es que esta declaración confunde el carácter presente con la capacidad de comportamiento. Permítame explicárselo. Cuando la gente dice yo no soy perfecto, se está refiriendo a su persona o su carácter. Básicamente está diciendo, como no soy perfecto internamente, no espere un comportamiento perfecto externamente. Pero en este estudio sobre la tentación, el carácter no es de lo que se está hablando. El asunto es si en un momento dado las personas, en este caso usted y yo, que decimos ser creyentes, tenemos la capacidad de hacer lo correcto. Y nos enfrentamos en la vida cada minuto, cada segundo que Dios nos permite la existencia, nos enfrentamos a hacer lo correcto y decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Martin Luther King
Nos recuerda aquella icónica frase que él pronunció y que se volvió icónica en el mundo. Martin Luther King dijo: la cobardía pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es político? La vanidad pregunta, ¿es popular? Y la conciencia pregunta, ¿es lo correcto? Y hay momentos en la vida que no es ni seguro, ni político, ni popular, pero hay que hacerlo porque es lo correcto. La palabra de Dios también nos dice en la pluma del apóstol Pablo lo siguiente. Dice Pablo: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. A menudo queremos excusar nuestras circunstancias de tentación en particular como muy únicas. Es que nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Es que nadie está sentado en mi lugar. Nadie está en mis zapatos para entenderme. Pero Dios nos recuerda que nuestra tentación no es única. Muchos hombres y mujeres de Dios han estado en la misma tentación o incluso en una similar y hasta peor, y han encontrado fortaleza en Dios para vencer la tentación. Otros antes que usted encontraron fortaleza en el Señor para vencer la misma tentación antes que usted, y quizás tentaciones peores que las que usted está viviendo. Así que podemos ser victoriosos en la fuerza de Jesús, no en nuestras propias fuerzas. Peleamos con la tentación con el poder de Jesús. Cuando Satanás viene con su tentación a la puerta de nuestro corazón y toca la puerta, no le abrimos a Satanás, no coqueteamos con Satanás, no dialogamos con Satanás, no peleamos con Satanás. Tenemos que enviárselo a Jesús. Le pedimos a Jesús que sea Él quien atienda. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando Jesús abre la puerta, el diablo lo ve y dice: ups, lo siento, creo que me equivoqué de casa. Dice Santiago que la tentación nace de nosotros, pero dice Pablo: Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dios ha prometido supervisar toda tentación que llega a nosotros a través del mundo, a través de la carne o a través del pecado. Él promete limitarla de acuerdo con nuestra capacidad de soportar, de acuerdo con nuestra capacidad mientras confiemos en Él. No en nosotros mismos, no en nuestras propias fuerzas. No hay un ser humano que sea tan capaz de vencer solo la tentación. Es en la fuerza de Jesús. Es tomado de la mano de Él como lo podemos hacer. Satanás lo destruiría en un minuto a usted y a mí si nosotros lo permitimos y si Dios lo dejara. ¿Sabe por qué no nos destruye como podría hacerlo? Porque Dios tiene una protección sobre nosotros, pero no abusemos de esa protección. Satanás quiso destruir a Job y le pidió permiso a Dios, y Dios le concedió el permiso porque Dios conocía a Job. Satanás quiso destruir a Pedro y Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Así que, como una madre que aleja a un niño del pasillo de los dulces en una tienda sabiendo que el niño no puede manejar la tentación, Dios nos aleja de las cosas que no podemos manejar. Es decir, que la tentación que estemos experimentando, Dios sabe que la podemos manejar. Dependerá de nosotros. Libre albedrío. Pero lo que podemos y no podemos manejar va cambiando con los años. Entonces Santiago dice: más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios ha prometido no solo limitar nuestra tentación, sino también proveer una salida en los tiempos de tentación. Nunca nos forzará a una salida. Dios no nos empujará a la salida, pero Él nos dará la salida. Queda de nuestra parte si tomamos la salida de Dios o decidimos no hacerlo. La salida no es lo mismo que un simple alivio de la presión de la tentación que algunos encuentran al ceder en la tentación. Con frecuencia hay una forma incorrecta de aliviar la tentación y nosotros a menudo enfrentamos las mismas tentaciones una y otra vez hasta que le mostremos a Satanás y a nuestra carne que somos capaces de soportar. Barclay dice que la palabra para salida en este texto en realidad es un pase de montaña con la idea de un ejército siendo rodeado por el enemigo y de pronto encontrando un escape seguro. No es necesariamente una salida fácil.
La salida no nos lleva a un lugar donde escapamos de toda tentación. Eso solo será cuando lleguemos al cielo. La salida nos lleva al lugar donde podemos soportar. Se nos recuerda que ser tentado no es pecado, pero entretener la tentación o rendirte a la tentación es un pecado que lleva a la muerte. Cuando soportamos la tentación, Satanás de seguido nos condena por ser tentados y vendrá con sus mentiras a decir: pero no pudo aguantar, ¿verdad? Y dice que es cristiano, y dice que le sirve a Dios. Y él intentará por todas las fuerzas, por todos los medios, hacernos sentir miserables, porque ese es su trabajo. Pero si esa condenación viene de Satanás, el cristiano no tiene por qué aceptarla. Ser tentado nunca se constituye en un pecado. Es más, el libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Un niño estaba en el mercado cerca de los dulces y parecía que en algún momento iba a agarrar un puño y se los iba a echar al bolsillo. Y un empleado del lugar lo está viendo fijamente y lo observa. Y al rato se le acerca y le dice: parece que estás intentando tomar unos dulces. Y el niño se volvió y le dijo: se equivoca, señor, estoy intentando no tomarlos. Más adelante estudiaremos un poco más con detalle este pasaje, pero basta decir que todo creyente tiene la capacidad de decirle no a la tentación, a pesar de que no seamos perfectos. Dios no acepta que señalemos el carácter como excusa para ceder ante la tentación. Todos estamos en el proceso de desarrollar nuestro carácter, pero donde estemos en este proceso no tiene importancia en cuanto a vencer la tentación. Puede que afecte nuestro deseo de vencer la tentación, pero no nuestra habilidad para vencerla. ¿Usted está dispuesto a ejercitar su capacidad como creyente y decir no a la tentación? Confío en que si ha puesto atención al mensaje hasta aquí es porque sí tiene esa disposición y quiere llegar hasta el final para terminarlo. A continuación, mi segundo consejo: ¿no ve ninguna ayuda? Otra excusa expresada a menudo que se opone a tomar la tentación seriamente es ver la naturaleza de la tentación y de la lucha con la tentación. Le digo, la tentación no tiene fin. Siempre seremos tentados, siempre. Así que hay gente que dice: ¿por qué adoptar un estilo de lucha continua? ¿Por qué no aceptar ciertas cosas como parte de la vida y dejar de preocuparnos por ellas? La primera parte de esta serie de sermones estudia esta excusa hasta cierto punto, pero esta pregunta es importante porque trae luz al asunto del tiempo y la presión. Para expresarlo en otra forma, puesto que la tentación va a continuar y nos va a molestar constantemente, a pesar de que todas las veces que triunfemos volverá nuevamente y tendremos que volver a combatir, ¿vale la pena realmente la lucha continua contra la tentación? Por supuesto que sí vale la pena, y como creyentes tenemos la responsabilidad de pelear la batalla todos los días. Sería maravilloso, sería extraordinario que yo pueda vencer una tentación y que ya la vencí, se acabó, pero regresará. El enemigo es insistente. El enemigo no se da por vencido tan fácilmente. Cuando usted logra vencer una tentación, él traerá una mayor. Y volverá con sus mentiras, y volverá con sus facturas viejas, y volverá a tratar de cobrar lo que antes pasó. Y le recordará los fracasos anteriores y le dirá: pero ya una vez te pasó y esta vez sí, ¿verdad? Y lo hará constantemente, porque él es experto en tratar de denigrar nuestra vida para mandarnos al fracaso. A veces olvidamos que en el proceso de la lucha con el pecado, tanto en nuestras victorias como en nuestras derrotas, Dios está obrando en medio de eso. A través de las pruebas de la tentación, Él desarrolla en nosotros la paciencia, la resistencia, la sensibilidad hacia otros y más que todo el sentido de confianza en la suficiencia de Cristo, no en nosotros. Él quiere desarrollar en nosotros la vida de Cristo, que cuando estemos en medio de la tentación nos apeguemos a Él, lo abracemos a Él, vayamos a Él, porque solo no lo vamos a poder lograr. Sobre esto Santiago dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
El apóstol Pablo entendió el valor de las pruebas rigurosamente en relación con el desarrollo de la dependencia en la fortaleza del Señor. Pablo tenía un aguijón de la carne del cual nos habla y que él constantemente lo mencionaba y le pedía a Dios. Le pedí 3 veces al Señor que me lo quitara. Y dice en 2 Corintios 12, versos 9 y 10, pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dios tuvo una respuesta para Pablo. La respuesta no era la que Pablo esperaba inicialmente, pero Dios tenía una respuesta para Pablo. Dios le respondió. Muy a menudo cerramos a Dios nuestros oídos si Él responde de una manera que nosotros no esperamos. Es decir, el ser humano siempre espera que Dios le dé la razón. Y cuando Dios actúa de otra forma, cerramos nuestros oídos hacia Él. Y Dios le dijo a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. En lugar de quitar el aguijón de la carne, Dios le dio la gracia a Pablo para soportarlo. La gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar un alivio a aquella carga. Pero hay 2 formas de encontrar alivio a nuestras cargas. Puede venir cuando es quitada la carga o cuando recibimos la fuerza para soportarla. En lugar de quitarle el aguijón, Dios le dio fuerzas a Pablo para llevar la carga. Y Dios mostraría su poder y su fuerza por medio de la aparente debilidad que estaba viviendo Pablo. Para obtener la victoria, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. En realidad no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que no nos convencemos de nuestra insuficiencia. No somos capaces por nosotros mismos. Solo si nos aferramos al Señor seremos capaces. Nosotros, especialmente en la cultura latinoamericana, tenemos un gran obstáculo. Somos personas que idolatramos al hombre hecho a la imagen de Dios y queremos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Tratamos de orientar a una persona en el camino correcto, tratamos de ayudarla a salir de una situación correcta y la persona dice: yo entiendo todo, pero yo lo puedo resolver, yo sé cómo hacerlo. He escuchado eso tantas veces. Ofrecemos una terapia de ayuda, ofrecemos un lugar donde pueden apoyarlo, donde pueden ayudarle a salir, y la persona dice: no hace falta, yo sé, yo lo puedo manejar. Mentira. Si no buscas la ayuda correcta, si no te apoyas con las personas correctas, no podrás salir de aquello. No podemos recibir la fuerza de Dios mientras no reconozcamos nuestra propia debilidad. No podemos recibir la suficiencia de la gracia mientras no conocemos nuestra propia insuficiencia. ¿Cómo es que la gracia de Dios hizo la diferencia? ¿Cómo satisfizo la necesidad de Pablo en este punto? La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. Cuando recibimos su gracia, entonces disfrutamos nuestro estatus de favor y aprobación delante de los ojos de Dios. La gracia significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto para nosotros y que tenemos su aprobación y su promesa de cuidarnos. Él se comprometió a estar de nuestro lado. Él se comprometió a estar disponible para nosotros. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque estaba disponible en todo tiempo. Cuando pecamos o fallamos, esto nos coloca fuera del alcance de la gracia de Dios. Ya que la gracia nos es dada libremente en Jesús, no puede ser quitada después de que caemos o que tropezamos. Cuando venimos a Dios por fe, por medio de la sangre de Cristo, su gracia siempre está lista para satisfacernos, para ministrarnos y para resolver nuestras insuficiencias. Pablo recibió esa palabra de parte de Dios: te basta con mi gracia. Pero esa palabra "te basta con mi gracia" era justo en ese momento. No era que la gracia le iba a ayudar en algún momento, en ese momento, no será algún día, sino justo ahora, en este momento, su gracia es suficiente. ¿Pensabas que algo debía cambiar antes de que su gracia fuera suficiente? ¿Pensaste su gracia fue suficiente alguna vez? Su gracia podría ser suficiente de nuevo, pero ahora no, porque lo que estoy pasando es terrible. Dios dice: mi gracia es suficiente hoy, en este momento. Te basta con mi gracia. Spurgeon, hablando de esto, dijo: es fácil creer en la gracia para el pasado y el futuro,
pero descansar en ella para la necesidad inmediata es por medio de la fe. Creyente, es ahora que esa gracia es suficiente, en este momento que es suficiente para ti. Resumiendo la actitud de Pablo, en lugar de utilizar su experiencia para gloriarse a sí mismo, como lo hacían los superapóstoles entre los corintios cristianos, Pablo relata cómo toda su gloriosa experiencia lo hizo más humilde que nunca. Todos los enemigos de Pablo podían ver el aguijón, podían ver cómo estaba allí, cómo lo atormentaba, pero Pablo sabía que este aguijón era puesto por Dios para mantenerlo en una actitud constante de humillación delante de Él. Y por supuesto el ejemplo más grande de este principio que Pablo nos está enseñando es comunicado a través de la vivencia de Cristo Jesús mismo. ¿Podía alguien en la tierra ser más manso que el Hijo de Dios, que fue capaz de morir en una cruz, morir en nuestro lugar para redimir nuestros pecados? Como este punto de debilidad absoluta se encontró en el gran poder de Dios mientras lo levantó de entre los muertos, el poder de la cruz hizo posible que hoy tengamos esa gracia de Dios disponible para nosotros. Jesús llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Lo sabemos, lo creemos, lo confesamos, pero pocas veces lo vivimos. El enemigo nos engaña. ¿Por qué? Porque fallamos. Sí, el enemigo nos engaña. La gracia de Dios está disponible para usted y está disponible para mí a través de la obra sacrificial de Jesús en la cruz del Calvario. El terrible e interminable proceso de combatir la tentación es el medio de Dios para madurarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Si dejamos caer nuestras manos en derrota, abandonamos el proceso, perderemos las lecciones más importantes de nuestra vida. Si crecemos, seremos tentados. No podemos tener lo uno sin lo otro. Si quieres crecer, serás tentado. Siempre que adoptamos una posición en contra de la tentación, aun si caemos momentáneamente, Dios usará esa lucha para convertirnos en los hombres o en las mujeres que Él desea que seamos. Pero si nos rendimos y dejamos que las fuerzas del mal dicten nuestro comportamiento, pronto seremos arrastrados por la corriente y nuestras vidas serán completamente destruidas. Tal vez usted piense: eso parece un caso extremo, pastor. Mi problema en particular no es tan grave como lo que hicieron esas otras personas. Quizá tenga razón, y es prudente que usted tome esta pequeña tentación y lidie con ella en vez de permitirle que eche raíces. Pero yo hablo en lo que puede parecer términos extremos, porque semana tras semana, sentado en mi oficina, oigo grandes historias de pequeños hábitos que se convirtieron en graves hábitos. Oigo historias constantes de pequeñas cosas que permitimos y que nos fueron llevando a una, a otra, a otras, terminar en la bancarrota espiritual. Oigo historias de cómo vidas, matrimonios, negocios, hogares fueron destruidos porque alguien llegó a la conclusión de que una tentación en particular no era nada grave. No había que ser tan religioso, no había que tomarlo tan dogmáticamente. Y finalmente un pequeño comienzo terminó en un gran mal. Mi último consejo, y el más rápido de todos: comencemos de nuevo. ¿Está usted dispuesto a regresar a la fase penetrante del asunto? ¿Está listo para experimentar el poder de Dios en su vida otra vez? Entonces tiene que estar dispuesto a intervenir de nuevo en el proceso de trabajar con Dios para ganar una victoria consistente sobre la tentación. No será necesariamente fácil o instantánea. No tendrá que pronunciar oraciones mágicas ni apretar botones. Sin embargo, existe un amoroso y poderoso Padre Celestial que ha provisto el camino de escape. Si usted quiere aprovecharse de él, es mi oración que usted esté listo para aceptarlo. Comience de nuevo. Comencemos de nuevo. Tomemos la decisión hoy. Puede que hayamos sido arrastrados por mucho tiempo, pero hoy podemos tomar la decisión. Incline su rostro y cierre sus ojos. Señor, entendemos que la tentación es algo en lo cual estamos inmersos todos y cada uno de nosotros, todos los días, de una o de otra forma. Entendemos también, Señor, que en nuestra humanidad, en nuestra pecaminosidad, nos dejamos arrastrar constantemente por esas tentaciones.
Y finalmente, en algunos casos, Dios, creamos una insensibilidad en nuestro corazón que nos hace ver aquello como normal, como manejable, y tomamos decisiones equivocadas creyendo que yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé cuando llegue el momento de parar. Y no nos damos cuenta, Señor, que simplemente estamos siendo engañados por el enemigo que quiere vernos destruidos, que quiere llevarnos a la muerte. Al analizar, Señor, el tema de la tentación, por favor ayúdanos, Dios, a tomar decisiones correctas en nuestra vida, a tomar decisiones que nos orienten a apegarnos a ti, a recibir esa gracia que Pablo recibió, a entender que en nuestras fuerzas no lo podemos lograr, pero que si nos acercamos a ti de todo corazón, si nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón, tu gracia es suficiente para perdonarnos, para limpiarnos, para librarnos, para recogernos del lugar donde estamos y volvernos a colocar donde tú quieres que estemos. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros errores y dirígenos, Dios, para hacer lo correcto. No es lo más fácil, no es lo más seguro, no es lo que más nos gusta, pero siempre será lo mejor. Perdónanos, Dios, y guíanos, te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.